interesaba invitarte en esta faceta, ¿no? Vos escribiste el libro que es El Pibe, que tiene muchísimas referencias a los negocios de la familia Macri. ¿Te sorprendió las noticias? No, la verdad es que me parece que es una gota en un mar, digamos, la mala suerte que han tenido los Macri en este caso es que justo el estudio que ellos usaron para estas empresas es el que se filtraron este tipo de papeles. Digo, en el Pibe vos vas a ver, y cada vez que uno investiga algo de la familia Macri, la cantidad de empresas offshore que han ido fundando a lo largo de su vida y que han utilizado para una cantidad de cuestiones, no porque uno lo sospeche, digo, hay causas judiciales donde estas empresas aparecen. Yo les comentaba recién en el corte, hay una causa de la época de la Alianza, del gobierno de la Alianza, con lo cual muchos de los que hoy están en el gobierno estaban en ese momento en esa investigación por la cual se investiga a Mauricio Macri en particular por lo que se llama manipulación de mercado. Lo investiga la Comisión Nacional de Valores porque él decide, cuando es presidente de Sebel en el año 91, 92, 93, poner a cotizar en bolsa al Sebel, que hasta ese momento no cotizaba, contra lo que su padre quería. Pone Sebel a cotizar en bolsa y lo primero que hacen es una masiva compra de acciones para subir el precio y después poder recuperarlas. Se autocompran las acciones. Se autocompran las acciones para después poder recuperarlas. ¿Cómo lo hace? Con plata que triangula desde una cuenta de él, de Mauricio Macri, hay plata que sale 55 millones de dólares de una cuenta de Mauricio Macri en Italia y se triangula a través de, me tengo que poner los anteojos para leerlo, pero son cuatro empresas de las Bahamas. Pero ahí que el objetivo está claro. ¿Para qué otra cosa usaban las compañías offshore? Para una cantidad de cosas. En el momento en el que esta compañía que estamos en este momento conociendo, digamos, se funda, ustedes no se olviden que Mauricio Macri estaba procesado por evasión impositiva y contrabando en la Argentina. Estamos hablando de esos años. Claro, Mauricio Macri está procesado hasta que después lo termina liberando la Corte Suprema menemista en el año 2001. Ni pensaba él dedicarse a la política, era un sueño. O sea, él decide dedicarse a la política. Por eso hacían todas estas cosas tan impunemente. ¿Por qué las cierran en el 2009? Porque cuando Mauricio Macri decide efectivamente presentarse como candidato a presidente, empiezan a emprolijar de alguna manera todos los problemitas que tenían con todas sus empresas. Entonces empiezan a cerrar las empresas truchas, lo tratan de desligar a Caputo y trata de romper la sociedad con Caputo que tenía, le pasa la empresa IEXA a su primo Calcaterra, empiezan a tratar de emprolijar algo que viene con una historia oscurísima, que es la historia de Mauricio Macri empresario. Mauricio Macri empresario fue procesado en los 3 gobiernos democráticos de la Argentina, no es un problema que tuvo con las escuchas con Ollarvide. Mauricio Macri fue procesado durante el menemismo por contrabando y evasión impositiva, Mauricio Macri fue procesado durante la Alianza por temas de las cámaras de seguridad de Boca, y Mauricio Macri fue procesado al inicio del gobierno del kirchnerismo por la cuestión, junto con su actual ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por el tema del correo argentino. Pensé que me ibas a decir por el tema de las escuchas, no, que me pareció el tema menos importante a mí. Lo otro es mucho más importante. Macri también dice que no importa nada si uno escucha, que no es tan grave escuchar a la gente. A mí me parece grave escuchar a la gente. No, yo no digo eso. Yo digo que veo menos la responsabilidad en el tema de las escuchas que en todos estos temas que vos traés. Mira, todos estos temas no solo son gravísimos, sino que muestran también cómo se manejan hoy en el gobierno, porque Andrés Ibarra, que es el ministro de Modernización que está echando a la gente... Que viene de Boca. Que viene de Boca. Bueno, es que el grupo que manejó todo siempre fue Mauricio Macri, Andrés Ibarra, Néstor Grindetti y Salvestrini. Estos 4 son los mismos que manejaron el gobierno de Grosso, cuando eran el gobierno paralelo en la ciudad de Buenos Aires, eran Macri y su grupo, era el gobierno paralelo de Grosso en la ciudad. Las empresas, cuando se metieron en las privatizadas en el gobierno de Menem, Boca y el gobierno de la ciudad. Por eso no es casualidad que la otra empresa que aparezca y que hasta ahora la está pasando bien porque es tan escandaloso que sea el presidente el que está en problemas, que no se menciona tanto a Néstor Grindetti. Néstor Grindetti tiene esta empresa mientras es ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires y hasta ahora no ha declarado nada, nunca la puso en su declaración jurada, pero no solamente es un tema de ponerla no en la declaración jurada. La verdad es que estas empresas existen en los paraísos fiscales porque en la enorme mayoría de los casos se usan para o blanquear dinero o evasión impositiva. O esconder bienes. O esconder bienes. Cuando hoy dicen que estaban por hacer un negocio en Brasil, puede ser. En esos años ellos querían quedarse con la representación de Fiat en la Argentina, que era Sebel, y la Fiat les exigía que unificaran Sebel de Argentina con Brasil, porque estaban unificados los mercados por el Mercosur. Entonces puede ser que el negocio que estuvieran queriendo hacer en ese momento tuviera que ver con la unificación de Sebel con Sebel Brasil. Ahora, si vos lo triangulás por una empresa de Panamá, es porque querés evadir los controles brasileños y argentinos, los dos, digamos. Querés evadir los controles de los gobiernos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué opinás de la explicación
Mi papá otra vez me pone Siempre en hace la misma problemas. explicación, siempre da la misma explicación. En esta causa que te digo, en la Comisión Nacional de Valores en el 2002, él dice que ese movimiento lo hizo por orden del padre. Yo entrevisté al padre para el libro varias veces y se ríe un poco de esta situación y de hecho hoy salió a bancarlo. Hoy salió a bancarlo, Y dice, bueno, Mauricio es así, se queja siempre de mí y después siempre termina aprovechando o echándome la culpa de todo. La verdad es que el jefe de la empresa, el presidente de Sebel, el presidente de Sideco, desde el año 91 hasta que entra en la política en el año 1999, es Mauricio Macri. El presidente de Sideco, en el momento en el que se forma esta empresa, el presidente de Sebel, es Mauricio Macri y el gerente general es Andrés Ibarra. Por decisión de Franco, por supuesto, ¿no? Por decisión de Franco, que había decidido que fuera su delfín el que se quedaba con las empresas. Y de hecho, les dio el 20% de las acciones a cada uno de los hijos. Te doy un detalle más. ¿Por qué está Mariano también en estas empresas? Porque Mariano no podía figurar en las empresas argentinas porque tenía un divorcio controvertido. Con Marifrance Peñalú. Claro, como tenía un divorcio controvertido y complicado, no podía figurar en las empresas argentinas para que la exmujer no se quedara con Bueno, pero esto. el patrimonio de Franco está muy mezclado con el de Mauricio y Mariano en ese momento, ¿o no? Siempre está muy mezclado el patrimonio, digo, salvo Por ahora... eso que dicen ahora, que no tenía nada que ver, que no, él solo era director, hay que explicarlo un poquito mejor, Primero, ¿no es seamos cierto? serios. El papel que está circulando por todos lados no dice director, dice vicepresidente. Dice Franco, presidente, / director, Mauricio, vicepresidente, / director, Mariano, secretario, / director. ¿Esto qué quiere decir? Que del directorio se reparten los cargos. Digo, no es que son directores, son miembros del directorio. No, pero no es lo mismo. es lo mismo. No es lo mismo, porque un director pareciera que fuera un director ejecutivo, que es el que trabaja en la empresa. Claro, no, director es de la miembro del sociedad, directorio, miembro del directorio, vicepresidente. Por lo tanto, cargo muy importante. Es un cargo muy importante y es miembro de la sociedad. No sabemos quiénes tienen las acciones, obvio, si para eso se inventan estas empresas, para que no sepas quiénes tienen las acciones. Obvio. Además, generalmente estas empresas no tienen capital, porque en realidad se inventan para triangular plata y nada más. Pero en ese momento en el que se forma, digo, Mauricio Macri es el dueño y el que maneja Sogma y Sideco desde el año 91 en adelante. Ahora, todo eso, toda la historia de Macri, él ya fue elegido presidente, ¿no es cierto? Parece que ahí trazas una línea, ¿no? Porque vos, digamos, a pesar de sus antecedentes, la gente lo eligió, ¿no? Que después veremos si está bien o mal. Lo que te quiero decir es, ahora uno debe juzgar lo que hace como presidente, ¿o no? No, porque yo creo que acá hay una matriz de corrupción y de qué piensa sobre cómo se mueven los dineros. Digo, que esté usando como parte de su discurso la cuestión de la corrupción para, mientras tanto, llevar adelante el ajuste más feroz de la Argentina de las últimas décadas y la transferencia de recursos a los más ricos más feroz de las últimas décadas, y que eso lo esté haciendo, blandiendo un discurso de transparencia, cuando es uno de los empresarios más corruptos de la historia argentina, que fue procesado en todos los gobiernos democráticos y que está probado que ha hecho en todos los gobiernos en los que estuvo, en todas las empresas en los que estuvo. ¿Que vos crees que por eso no puede ser presidente? Si lo votó la gente, por supuesto que puede ser presidente, pero yo no me olvido quién es porque es presidente. Lo digo, pero ¿qué hacemos de acá para adelante? ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, Y por lo menos contarle a la gente, investigar. Mira, hoy decía, el periodista del Guardian, George Owen, que es el que uno de los que está llevando adelante toda esta investigación, escribió algo que a mí me pareció muy adecuado, que es, hoy acabamos de ver cómo el grupo de hombres más poderosos y más millonarios del mundo, además son muy ávaros y quieren además quedarse con mucho más y quieren además no pagar impuestos, pero lo peor de todo es que además vienen a pedirnos a todos nosotros, a la sociedad, que nos banquemos los ajustes que son necesarios para que ellos tengan cada vez más plata. Porque en realidad el gobierno de Mauricio Macri lo que está haciendo de nuevo es lo mismo que hizo como empresario, quedarse con toda la guita. Básicamente es un gobierno movido por el dinero y por el valor del dinero y por cómo hace para que los ricos sean cada vez más ricos. Mauricio Macri, empresario, era un empresario que quería ser cada vez más rico. Mauricio Macri, presidente, es un presidente que quiere que los ricos sean cada vez más ricos. Entonces, ver quién es Mauricio Macri, entender quién es Mauricio Macri, no es solamente una cuestión de ideología, es una cuestión de valores profundos. Es un hombre movido por la avaricia y por el afán de hacer dinero. Y esto hoy se traslada a lo que estamos viviendo en la Argentina todos los días. Gabriela, ¿te parece que puede haber alguna explicación satisfactoria? Mira, la explicación de ayer es absolutamente ridícula. Yo no voy a cuestionar a mis colegas periodistas, pero la verdad es que la cantidad de fallidos que había ayer para tratar de tapar, cuando todos los diarios del mundo ponían la foto de Macri al lado de la de Putin y hablaban de la docena sucia, de Dirty Dozen, empezaban a hablar, y el tema de la Argentina claramente era Mauricio Macri, y trataban de subir otros temas. Un diario llegó a poner la foto de Chávez y la foto de Cristina Kirchner, ninguno de los dos está mencionado en la investigación, para nada. En ningún diario del mundo apareció
desaparecieron y acá intentaban hacer cualquier cosa para taparlo. Ahora, me parece que por suerte tiene tanta repercusión internacional que solo van a hacer papelones si no logran dar una explicación satisfactoria. ¿Qué tendría que hacer Mauricio Macri? Mostrar los papeles de la sociedad, Claro, mostrar los totalmente. movimientos de esa sociedad y ver Sí, sí, exactamente sí. para qué se usó y no se usó. De todas maneras, ni como diputado de la Nación en el año 2001, ni como jefe en 2003, ni como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están en su declaración jurada. Y Por con eso te eso, pregunto, ¿para vos existía la obligación de declarar la Obviamente, sociedad, aunque no obviamente. recibiera un sueldo? No, como primero director? no hay sueldo, es una sociedad y él es miembro de la sociedad, Claro. por lo tanto No, pero los no. directores Por en lo- general tienen sueldo. Sí, pero él es vicepresidente. Dejemos de decir, el que dice que es director es Marquitos Peña. El papel lo que dice es que es vicepresidente. Pero para mí Entonces, es lo mismo, el director tiene tanta responsabilidad como sí, el no importa, vicepresidente. pero ¿eh? además No lo estoy era minimizando. vicepresidente, no es que, aparte, director ocasional, ¿qué es director No, ocasional? eso es un papelón, Es un no papelón, necesita ¿cómo es un director análisis. ocasional? No ¿Qué se es entiende. vicepresidente? No, pero digo, Era a veces, para los vos no lunes. hay duda de que debía él A ver, decir, la yo ley de- soy director de la una ley de sociedad ética tal. de la Nación, que obliga a declarar ante la Oficina Anticorrupción todos los dividendos, acciones o cualquier tipo de utilidad que se tengan en sociedades en la Argentina o en el extranjero. Es su obligación. Era su obligación como jefe de gobierno, era su Sí, obligación sí, sí. como diputado nacional y nunca lo hizo. Pero además, digo, casi te diría que esto es menor. Vos sabés que Macri está imputado en una causa que se inició por una denuncia que yo hice a finales del año pasado y que está completamente silenciado. Pero No. Macri está imputado en una causa por haber presentado una declaración jurada trucha al final del año pasado. Cuando Es él en la que vos presenta- decís que de SOCMA, que pone que las acciones valen cero. y después 20, y después de vuelta Y a después cero. él presenta dos declaraciones juradas diferentes, una la presenta cuando es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la otra la presenta cuando es candidato a presidente. En el mismo periodo fiscal, las dos declaraciones juradas son completamente diferentes. Claro. Yo hago una denuncia por esto, el juez le da lugar a la denuncia, el fiscal lo imputa a Mauricio Macri y ahora está en la oficina antilavado. Bueno, ayer Margarita Stolbizer dijo algo muy importante. Dijo, competí para ser presidente con dos candidatos, Daniel Scioli, Mauricio Macri, que no podían justificar sus bienes y no podían sostener sus declaraciones juradas. Fueron los dos más votados. Creo que a uno lo apoyaste vos, ¿o no? A Daniel Scioli le apoyé yo y yo no sé si Daniel Scioli podía o no podía dijo justificar sus Margarita bienes. Stolbizer, ¿eh? Margarita Stolbizer dice muchas cosas y después no dice nada cuando tienen que hacer los deberes para ver si va a la Corte Suprema. Porque digo Epa. esto de los dobles discursos, digo, Laurita Alonso nos ha llenado con su discurso anticorrupción y no paran de hacer papelones desde que está en la oficina anticorrupción. Que Sí. investigue algo, ayer la primera que sale Se a viene un defender al dictamen muy presidente. fuerte de la Oficina La Anticorrupción. primera que sale a defender al presidente casi como una militante es Laura Alonso. Sí, ¿De qué bueno, estamos como una hablando? Casi no, como una Como una militante. Y Elisa Es un Carrió, papelón. Graciela Ocaña, otros referentes de la transparencia, por decirles, ¿estuvieron a la altura de las circunstancias para A mí vos? me parece que por lo menos Elisa Carrió tiene esa cosa inimputable de no tener ningún acuerdo. ¿Eso es bueno? Y es buenísimo. Digo, hay una parte donde... Y porque hay una parte donde es el rey está desnudo. O sea, hay cosas que por más que te las quiera tapar el periodismo, por más que te las quiera tapar algunos periodistas, el periodismo del gobierno y todo lo demás, hay cosas que son tan de sentido común. A ver, tiene una sociedad, una empresa offshore y no la presentó en la declaración jurada y es el presidente de la Nación y está hablando de todo esto todo el mundo. Digo, no puedes no verlo. Y Ahora, Elisa Carrió tiene esta cosa de que igual- lo que ve lo dice Claro. con esa impunidad Gabriela, y a mí me parece yo que tengo la es sensación importante. que igual esto, digamos, los temas de corrupción están atravesando toda la clase política. Estamos viendo el desfile en tribunales, ahora lo han convocado a debido, vimos todo el escándalo de Jaime Preso, ahora vemos todo este escándalo que vos contás muy bien y relatás muy bien de Mauricio Macri. Yo no quiero cerrarme a ninguno de los dos casos, y quiero contar las dos cosas que están pasando. Para mí demuestra una corruptela en la clase política Mira, tremenda, yo creo que la en corrupción, general. porque yo no voy a hablar en contra de la clase política y me parece que hace mucho daño a una sociedad hablar en contra de la clase política. Bueno, Primero, lee porque la lee el diario nomás, no hay que hablar, no, hay la que leer política- el diario está nada bien, más. no, pero si vos lees los diarios... Cualquier diario. Si vos lees cualquier diario, lo que encontrás es que hay un problema de corrupción en la sociedad, sobre todo en los que tienen más poder y los que tienen más dinero, que generalmente son los empresarios y que obviamente están vinculados a la política, y que el dinero, al no haber un financiamiento claro y transparente en la política y no haber mecanismos claros de control de esto en la política, te encontrás con personas, con funcionarios que cometen actos de corrupción cuando están en un gobierno o en una Cámara de Diputados, porque no es que alguien porque está en la oposición, también podés ser un diputado opositor con un discurso de lo más transparente y cometer actos de corrupción. Entonces, hay hombres y mujeres que en el momento en el que ocupan determinado cargo, sea en una empresa, sea en un gobierno, cometen actos de corrupción y para esto hay que tener los mayores mecanismos de transparencia y la justicia independiente. Sí. Lo que es absolutamente canalla es tratar de usar
la persecución y poner el tema de la corrupción como una bandera para tapar con eso los ajustes que se están haciendo. Porque la verdad es que, digo, a nadie se le escapa que en el momento en que la sociedad empieza a darse cuenta que el ajuste tarifario y de precios y de inflación y de todo, brutal. y de abril, es brutal, que al día siguiente meten en cana a Jaime. Que por mí, si la justicia lo investiga y todo, digo, yo también he contado en este mismísimo libro el tema de los trenes. Digo, que investigue todo lo que tiene que investigar la justicia y que vaya en cana el que tiene que ir en cana y que sanemos lo que haya Pues que es el sanar. famoso pan y circo. Si no hay pan, hay que dar circo, si vos ¿no? si estás usando la corrupción, en realidad le estás haciendo daño a la sociedad, porque en lugar de hacer que sea creíble las investigaciones, si vos las estás usando sencillamente para tapar los ajustes que estás llevando adelante, nadie va a creer en nada. Entonces, si queremos recuperar ciertos valores en la sociedad, que la justicia investigue siempre. Ahora, antes, después, a los propios y a los ajenos. Ahora, que la justicia investigue por un carril y que mientras tanto la gente sea capaz de ver y de juzgar los actos que lleva adelante un gobierno y que tienen que ver con lo que le cambia o no le cambia la vida cotidiana a la gente. Gabriel.